La voz de los protagonistas. En contextos. Está con nosotros Carlos Castañón, cuando si estamos en el contexto de la historia lagunera. Marcela, qué gusto saludarlos, Juan. Encantados aquí. Hace 15 días hubo una petición acerca de que habláramos del Cerro del Cristo, de la historia, de la referencia de este símbolo importantísimo que tenemos aquí en Torreón y en la comarca lagunera. También debo decir que hace tiempo hablamos acerca del principal símbolo que identifica a la ciudad, que es un torreón, y platicamos toda esta historia. Y el otro de los símbolos muy importantes, indiscutiblemente, que está ahí como en el top 5 de símbolos laguneros, indiscutiblemente es el Cerro del Cristo. Que si me permites hacer un paréntesis, hay un libro muy bueno tuyo que recopilaste de varios artículos y cartones que se realizaron con relación precisamente a este símbolo del Torreón ahí en la placita cívica, en la entrada, que como comercial también, está a disposición en varias librerías. Sí, gracias, Juan, eres muy amable. Entonces, este otro símbolo que está en el top 5 es el Cerro de las Noas, donde está el Cristo con los brazos abiertos como en una postura redentora, como protectora de la comarca lagunera. Pero vamos a platicar un poquito de esta historia y déjenme decirles que no siempre estuvo ahí ese Cristo. En realidad había uno más pequeño. En 1966, muchos se acordarán, muchas de las personas que nos escuchan, una estatua mucho más modesta de 8 metros, no de 20 metros como la que actualmente tenemos. Y esta tenía incluso los brazos en otra postura. El rostro era de metal, los brazos eran de metal y los hizo un constructor, un escultor de Gómez Palacio, Leonardo González. Y la inauguración de ese pequeño monumento modesto, porque en realidad el cerro estaba pues como está todo, no había pavimento, ni había infraestructura. Muchos se acordarán de esto, realmente era un azar ahí, ir al cerro, era una terracería que había que llevar un buen vehículo, porque si no una de esas te podías quedar ahí. Y esta estatua medía 8 metros, era pequeña, pero la inauguración la hizo el obispo Fernando Romo y esa promoción de ese como pequeño santuario, modesto santuario, la hizo el padre José Manuel García Guajardo y también participó ahí el padre Manuel Herrera. Ellos fueron los iniciadores en 1966. El padre Manuelito. El padre Manuelito. Y menciono estos dos nombres porque me parece justo que vayan, o sea, que la historia los rescate. O sea, que porque no nada más fue el padre Rodríguez Tenorio. No, antes del padre Rodríguez Tenorio estuvieron estos dos padres, el padre Guajardo y el padre Herrera. Ellos promovieron, incluso te diría que juntaron a 12 muchachos y empezaron a quitar poco a poco las piedras donde iban a poner los cimientos. Y era una capillita bien modesta, evidentemente yo no la conocí, no estaba en esa época, pero he visto las fotografías y era una capilla sumamente modesta, sumamente sencilla. Yo sí la conocí y subíamos, pero por la colonia 1 de Mayo, o sea, donde no había ni siquiera terracería como allá la brava. Era escalar el cerro. Sí, no había ni los escalones. Como tú dices, muy modesta. No. El padre Manuelito sí es el padre Manuel, el padre Manuel Herrera, el padre Manuelito, es el que hizo también la iglesia que está acá por la prolongación Colón. Sí. San Rafael, creo que se llama. Y que tenía el albergue de niños. Y que tuvo un gran prestigio. Que tuvo un gran prestigio social. No le hemos dado todavía el lugar que se merece. Era un auténtico cristiano, Sí. Así en el sentido de o sea, llevaba un servicio apostólico a la comunidad. Y verdaderamente. Bueno, nada grillo. Entonces, ese monumento duró ahí. Hay muchos cambios en la diócesis, a propósito de eso. Bueno, es que a la Iglesia Católica que le enseñamos de política tiene 2000 años como institución. Nada más. Es la institución política más antigua en el mundo. Pero regresemos a nuestro tema. Política, la institución política más antigua, sí. Así tenemos que considerarlo. Es una institución política religiosa. Por eso es el Estado del Vaticano. Sí. Y además tiene una influencia importantísima. Pero bueno, regresando al Cristo, este Cristo duró ahí varios años, pero en 1973 el padre Rodríguez Tenorio tuvo otras miras, otro pensamiento. Él quería como un gran santuario
que tuviera así como un perfil incluso hasta turístico, que fuera una escultura realmente monumental, como la que se planteó, la que actualmente tenemos de 20 metros, con casi 600 toneladas de cemento. Permíteme otro paréntesis. Sí. ¿Se sabe dónde quedó el otro Cristo, el Cristo original? Ese es un buen punto, ¿no? Yo creo que lo desmantelaron. Sí. No sé si está en una bodega de algún lado, pero dado que la cabeza y los brazos eran de metal, eso sí se pudo haber conservado. De metal. De metal, sí. Lo demás era de concreto. La base y el cuerpo. Entonces los brazos... Bueno, los brazos y la cabeza, ¿no? o quién sabe si los fundirían. Bueno, pero Rodríguez Tenorio, el mérito que él tuvo es que él pensó en letras mayúsculas. Él quería un mega santuario, mega complejo, y realmente, si lo vemos, todavía está inacabado. Hay cosas que actualmente todavía no se terminan, precisamente porque él pensó de ese tamaño. Entonces llamó a Vladimir Alvarado en 1981. Él hizo este planteamiento de la escultura en cemento, en hormigón. Y de hecho, si vamos al santuario, vamos a ver una pequeña plaquita atrás que por fortuna está a suficiente altura como para que no se la roben, que dice Vladimir Alvarado. Véanla, está a espaldas del Cristo, justamente. Entonces, este Cristo monumental lo inauguraron en 1983. Fue algo realmente extraordinario, fue un parteaguas precisamente por las dimensiones, por el tamaño y por el impacto que tienen también el Cerro de las Noas en nuestra comunidad. Pero también ese día sucedió una tragedia, el día de la inauguración. Un camión llevaba ahí a varios fieles a la inauguración y se desbarrancó. Hubo 10 muertos. ¿No fue el día de la Semana Santa? ¿No fue en una Semana Santa? Sí, fue un primer... Fue lo mismo, sí, la inauguración, sí me acuerdo de la tragedia. Fue 1 de abril, fue una tragedia fatídica, 1983, o sea... A la inauguración de este santuario y de este gran monumento estuvo acompañada también de una tragedia que cobró la vida de 10 muertos y otros tantos quedaron heridos. Una camioneta se desbarrancó. Sí. Se acordarán, no había pavimento, no había seguridad, era el cerro y era peligrosísimo. Entonces, por fortuna hoy podemos visitar fácilmente y con seguridad el Cerro del Cristo. Entonces es un poco de nuestra historia, pero déjenme les comento algo más de Vladimir Alvarado, vale la pena. Él hizo una serie de obras muy importantes para la comarca lagunera y que además nos gustan mucho, o al menos a mí en lo personal me gustan bastante. El Puente del Campesino, que lo nombramos así gracias a la escultura del campesino, que lo hizo también en esa misma época. La soldadera, que está acá por el rumbo del aeropuerto, donde estaba el antiguo Estadio del Santos, la Casa del Dolor Ajeno, también, que es una escultura que me gusta mucho, de muy buena factura. El Sor Juana Inés de la Cruz, que la Sor Juana, que reconocerás, Marcela, ahí en Torreón Jardín, pero se la robaron y la tuvieron que reponer. También un precioso monumento a Gibran Jalil en la Alameda, y que nada más nos queda la roca. Y me da tanto coraje cuando lo veo. Se la robaron. En árabe, ¿no? Sí, porque la donó la colonia libanesa, árabe. También, por ejemplo, en Gómez es muy famoso el monumento a Agustín Castro, en la avenida Agustín Castro, precisamente, de Alvarado. Entonces, Alvarado ha tenido realmente un impacto muy importante en la identidad, en la construcción de símbolos, en la construcción de esculturas. Y quisiera cerrar con esta reflexión. Creo que actualmente tenemos una ciudad muy gris, muy árida, que ha crecido mucho hacia el oriente y hacia el norte, y a ese oriente y norte le faltan símbolos, le faltan espacios públicos y le faltan árboles. Pero esos símbolos, ojalá pudiéramos tener un buen programa de esculturas urbanas, buenas esculturas urbanas
que identifiquen esas zonas, porque ese torreón está muy alejado del centro y está muy alejado de estos símbolos más cercanos que conocemos, ¿no? Entonces, esos símbolos también sirven de referencia. Tan referencia sirven que decimos ahí por el Puente del Campesino, por ejemplo, ahí por la Delita. Que no necesariamente tendrían que ser esculturas como tal, de figura humana. Sino, no podrían ser ejemplo, abstractas. La Puerta Amarilla o la Tolvanera. Exacto, bueno, la Tolvanera me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Hay gente que, que dice que no le gusta, pero a lo mejor porque necesitas tener la referencia de que es una bruja de esas que corren una rodadora, en las tolvaneras. Pero sí, nos hace falta esculturas urbanas y coincido contigo, no tienen que ser. Yo pienso, por ejemplo, en escultores como Jeff Koons, que hacen hasta bromas con sus esculturas y que pudiéramos tener ese tipo de referencias también que nos llamen a la identidad y que nos llamen a hacer una ciudad menos gris. Claro. Pues interesantísimo el tema, Carlos. Gracias a ustedes, Marcela. Y además, qué bueno que nos recuerdas y qué bueno que trajiste sobre todo la presencia del padre Manuelito, que yo insisto, tendríamos que hacer algo para reconocer más su entrega, su amor por el prójimo y su preocupación. Hay mucha gente, debo de decirlo, que inclusive piensa que la intersección del padre Manuelito es prácticamente milagroso. Es como un santo. Sí. Lo consideran como un santo. Y sí. Realmente a veces tenemos santos entre nosotros y indiscutiblemente a él se le consideraba una persona de esa estatura. Ajá. Dice, efectivamente, el padre Manuelito fue uno de los iniciadores del Cristo. Mi madre, que en paz descanse, aportaba mensualmente. Sí, muchos comerciantes aportaban mensualmente y hacían posible que la obra continuara. Bueno, nada más cerraría que esa obra se hizo también con el conjunto de mucha gente, de aportaciones. Ese es el espíritu lagunero. Sí, no como el puente, exacto, como muchas otras cosas. El bien común. Exacto. Pues gracias. Radio Escucha te pide que luego hables de las fuentes que quitaron en la Diagonal y 32 y Diagonal y Juárez, eran hermosas. Y aprovechando el viaje, pues también de las esculturas que había en la Morelos. Ay, esas qué bonitas. Sí. Si quieren, luego hablamos de esas esculturas. Sí, ojalá que Miren, tengamos a propósito gráficas. de arte urbano, ¿verdad? Muy bien. Y para despedirnos nos dicen lo siguiente. Buenos días. Permítanme contestarle a los influyentes grupos que hoy muestran sus cartas. Se refiere a ERDE, se refiere al grupo de la REA y se refiere a Baskonia. ¿Que existe la posibilidad de que López Obrador haga un mal gobierno? Sí, sí existe. Pero también existe la posibilidad de que López Obrador haga un buen gobierno. Sin embargo, hubo certeza de que hubo corrupción en los casos de Odebrecht, la estafa maestra. ¿Y qué me dicen de la Casa Blanca del señor presidente? Delincuencia, corrupción. Y ante estos casos, ¿hubo alguna carta que extendieran a sus empleados? Yo ya razoné mi voto y por eso voy a votar por López Obrador. Gracias. Y esto otro, ¿es verdad si había fuentes en la Diagonal? Ya no me acordaba. Sí, hay una rotonda. Sí, la rotonda, claro, acuérdate que pero esa rotonda fue muy peligrosa. Sí, varios se estamparon ahí. Sí, y varios ahí se murieron, sí. Que por cierto, a propósito de fuentes, también las que ya necesitan una manita de gato o un zarpazo de tigre, son las de San Isidro, también emblemáticas. Y esas las hizo también Luis Felipe Cervantes, que fue el que diseñó el Torreón, el de los 3 arquitectos que diseñaron excelente. El Torreón. Y él vive. Luis Felipe Cervantes, está lúcido. Oye, y bueno, también valga para decir que algunos colonos de Torreón Jardín se han manifestado en ciertos grupos que están abiertos para ello, diciendo que están haciendo más grandes algunas rotondas, por ejemplo, la de Laguna Sur y Jazmines, si mal no recuerdo, y otra que está muy cercana a la iglesia, y que entonces son un verdadero peligro, que ya hubo una volcadura por ahí. Pues yo espero que haya criterios suficientes como para sustentar el ampliar estas glorietas. ¿Qué va a pasar con el Torreón que quitaron de la entrada? Ya está arrumbado en la Deportiva. Bueno, pues ya habíamos platicado de esto, sí. ¿No? Está muerto y todo. Esperemos que pronto se va a tener que rehacer. La escultura no se puede pegar. Ya estamos sobre el tiempo. Muy sobre el tiempo. Muchísimas gracias.